que es la vida de quienes nos dedicamos al arte. Sin riesgo no hay aventura en el arte. Que eso es lo que consigue el teatro, que esa es la gran riqueza del teatro. Porque también nos surge recuperar la capacidad de la empatía, estar viviendo una serie de señales muy radicales y trastornadoras de la relación con la realidad, pero no saber qué tengo. Los geriatras también hablan de otro fenómeno que yo siento que es central en esta obra, y es el colapso del cuidador. Uh-huh. Es decir, quien está entregado con una generosidad insólita a esto, llega un momento en que colapsa. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Casa de Mara, que ya saben que es su casa. Y hoy estoy de fiesta, de verdad que de fiesta, porque tengo la presencia de una personalidad en el teatro en México y a nivel internacional también. Es dramaturgo, es ensayista, es actor, es docente, es un hombre que ha dedicado su vida al arte, ha dedicado su vida al teatro, y además es padre de hijos talentosísimos, así que pues tienen de dónde heredar. Así que me da muchísimo gusto recibir hoy aquí al maestro Luis de Tavira. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mara. Gracias por de la verdad. hospitalidad. No, gracias, y además llevando al escenario una película que hemos visto ya en México con Anthony Hopkins, que se llama El Padre. Cuénteme de esta aventura. Bueno, es primero, antes que la película, es una obra de teatro. De un dramaturgo espléndido que es Florian Zeller, que después la hizo en cine con Hopkins, pero basado en su propia obra de teatro. Entonces, la película es estupenda, conmovedora, las actuaciones sí, asombrosas. Pero no es lo mismo, finalmente. Al hacerse para aquello para lo que fue creada, uno se da cuenta de la esencia teatral que tiene la obra, que sin duda puede dar lugar a una maravillosa película. Pero la experiencia del teatro es, yo digo, insuperable. Es decir, el teatro tiene este valor hoy en día inusitado de la reunión viva, presente, donde la energía de los espectadores y los actores producen pues una experiencia muy profunda y muy conmovedora. ¿Y por qué decide llevar al teatro aquí en México El Padre? Bueno, eso habría que preguntárselo a Alejandro Gou y a Guillermo Virges, que son a quienes se les ocurrió hacer este montaje, y tuvieron la enorme generosidad de invitarme a participar, y bueno, se les ocurrió a ellos, no a mí. Yo no me habría atrevido. ¿Por qué? Si usted es un maestrazo. Pero bueno, yo soy más bien director, ¿no? Mi vida ha sido la dirección escénica, el trabajo con los actores, la pedagogía actoral y bueno, también la actuación, pero menos. Entonces, pues yo me siento director y maestro de actores. Cuanto sé yo del enigma del arte de la actuación, pues lo he aprendido de las actrices y los actores con los que he tenido el privilegio de trabajar. ¿Y El Padre qué significa para usted cuando le propusieron hacer esta obra de teatro? Y usted obviamente conoce todo el teatro. ¿Por qué lo aceptó? ¿Cuál fue esta conexión empática que tuvo con El Padre? Bueno, ha sido un regalo, pero en el momento en que recibí la invitación, sentí un desafío. Y es que así es el arte, y así es el arte, siempre parte de un desafío, sobre todo cuando
cuando el desafío no viene de una iniciativa personal, sino viene de alguien que te invita a formar parte, y que seguramente están viendo algo que yo no veo, y entonces pues es como cuando uno siente un llamado, ¿no? Alguien te elige, no lo eliges tú, y a ti te toca decir sí o no. Con mucha humildad, pero también con mucha alegría acepté, dije sí, bueno, va a la aventura, hay que aventurarse. Cabe hacer un elogio al riesgo, que es la vida de quienes nos dedicamos al arte. Sin riesgo no hay aventura en el arte, nadie nos garantiza que eso, no hay garantía, es una aventura y pueden pasar muchas cosas. Pero sin duda hay también una base, que es un texto dramático de una enorme solidez. A mí me parece genial, y sobre todo de un contenido de humanidad muy poco frecuente. Es una obra que está escrita desde el corazón, desde la capacidad de comprender un sufrimiento y un fenómeno tan decisivo como el del ocaso cerebral, que no se queda simplemente en aquello que le está sucediendo a una persona que no sabe lo que le está sucediendo, sino que le está sucediendo también a quienes lo rodean, que es algo que sucede mucho, pero que las personas no suelen compartir con nadie y la viven, es decir, cada vez en la misma medida en que demográficamente habemos más viejos, pues esto suele suceder con mayor frecuencia, pero pareciera que es una enfermedad vergonzante, que la gente no comparte, que vive en una soledad muy grande, en una tremenda incomprensión y mucha culpa. Esta obra ofrece una extraordinaria experiencia de empatía, que eso es lo que consigue el teatro, que esa es la gran riqueza del teatro, porque también nos surge recuperar la capacidad de la empatía, toda vez que nos reconocemos en la universalidad de la vulnerabilidad, donde probablemente lo más humano que hay en todos, sin excepción ninguna, es esa vulnerabilidad, es esa debilidad, es esa exposición a lo que nos pueda suceder, y que la pandemia nos enseñó muy bien, por si teníamos alguna duda, ¿no? La universalidad de la vulnerabilidad. No hay quien no esté expuesto, de la condición que sea, de la edad que sea. Pero también nos enseñó la pandemia que nadie se salva solo, que cuidarse uno es cuidar al otro, o que querer cuidar al otro demanda cuidarse uno. Esta enseñanza humana y universal que vivimos en esta obra, pienso yo que se resignifica en la medida en que nos ayuda a entrar en este universo donde hay mucha negación, tanto del quien lo padece como de la propia familia. Y hay entonces la necesidad de un caminar hacia el reconocimiento de lo que pasa. Es al mismo tiempo una historia de amor entrañable de un padre con una hija, que van caminando juntos el desarrollo de esta tragedia, que es profundamente humana, profundamente común y muy incomprendida. Y muy escondida. Y muy escondida. Porque se esconden, se avergüenzan, tienen que ir a verla para que sepan de qué enfermedad estábamos hablando.
y que, como bien lo decía, a lo mejor el padre no sabe y no está sufriendo Bueno, tanto como lo justamente, puede sufrir la hija porque no lo entiende. yo siempre he pensado que una de las grandes virtudes de la obra, como la propone el autor, que sin duda es un dramaturgo que también es director y que conoce a fondo el arte de la actuación, aún muy profundamente fundamentado, digamos, en la perspectiva del diagnóstico científico, de lo que los médicos nos... En ningún momento dice de qué se trata esto que le pasa. Es decir, no dice si es Alzheimer, aunque parece entrar en el esquema sintomatológico del Alzheimer, pero podría ser demencia, pero en fin, toda esta diversidad de la enfermedad neurológica, de lo que los geriatras llaman el ocaso cerebral. Pero el respeto del autor de no decir tiene Alzheimer o tiene esto, es respetar al actor, porque el personaje no sabe lo que tiene, ¿no? Y entonces este es una enorme situación y conflicto, estar viviendo una serie de señales muy radicales y trastornadoras de la relación con la realidad, pero no saber qué tengo, no saber qué me está pasando y ver en los demás un asombro que me dice que algo grave me está pasando, pero el personaje está en la negación. Es decir, no lo puede aceptar. Y esa es parte, quizá una de los síntomas más graves de la enfermedad y de casi todas las enfermedades. El empezar por negarlas. Yo no tengo eso. A mí no me está pasando esto. Pero está pasando. Y entonces esto se va desarrollando. Ahora, se vive con los demás. Pero entonces empieza a haber un aislamiento y una incomunicación y una incomprensión. Aun cuando sobra el amor, ¿no? Pero entonces unos y otros se equivocan. También esta hija se resiste a aceptar la contundencia de lo que le pasa a su padre. Se resiste hasta llegar al dilema, tremendo dilema, de o se dedica solamente al cuidado del padre en esas condiciones o hace su vida y le toca hacer su vida. Y cuando eso sucede, el dilema humano es tremendo y esto sucede mucho y como tú decías, es un sufrimiento escondido, callado, culposo, muy culposo. Porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, no? Los geriatras también hablan de otro fenómeno que yo siento que es central en esta obra y es el colapso del cuidador. Uh-huh. Es decir, quien está entregado con una generosidad insólita a esto, llega un momento en que colapsa. Se agota. ¿No? En que también se enferma. Y que también tiene una vida y tiene otras responsabilidades. Entonces, ¿qué se hace? ¿No? Y entonces vemos todo este fenómeno tremendo de la soledad a la que nos lleva esto, ¿no? De la soledad de esos lugares donde se van a recluir a los viejos que ya no tienen contacto con la realidad o que son más bien un estorbo. Y es muy doloroso. Y ninguno estamos exentos de que eso nos pueda pasar. Y esto es cada vez más frecuente si tomamos en cuenta que hay muchos más viejos que antes, ¿no? Y que no hemos sabido qué hacer con la vejez, ¿no? Además, este espectro de todos los síntomas que tiene el padre, al no llamarlos de algún nombre,
confunde, pero también le da una oportunidad al espectador de poderlo colocar en su vida. Y de identificarlo y decir, no, si yo sí sé qué es esto. O bien, no lo sé, no lo entendía y empiezo a darme cuenta, ¿no? Y entonces el teatro produce ese prodigioso efecto de revelación, que es lo que Aristóteles llamaba la anagnórisis, donde me doy cuenta, ¿no? Los mexicanos decimos, me cae el 20, y entonces me doy cuenta, y lo tenía enfrente y no me había dado cuenta. Y eso produce un asombro súbito que es muy intenso, muy provocador y muy importante, ¿no? Entonces lo que pasa es que los espectadores que llegan al teatro salen otros del teatro, es decir, la experiencia de la obra nos cambia, nos ha permitido experimentar la empatía, caminar hacia la comprensión, que comienza por aceptar que comprender es ante todo comprender que no comprendo, escuchar. No escuchamos, vivimos en un mundo donde no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Exacto, y no escuchamos, y se está expresando de muchas maneras, pero y entonces, pues donde no hay escucha, pues tampoco puede haber vida humana y comprensión, y estamos surgidos de consuelo, estamos rodeados de una crisis civilizatoria atroz, con una violencia normalizada, con un enorme sufrimiento. Todos los días amanecemos y así como acostumbramos ver el estado del clima en los grados o en las... nos despertamos con las cifras de las víctimas de la violencia, de los asesinatos, de la barbarie que nos rodea. Y hay también un enorme sufrimiento callado, pero también hay mucha bondad. Hay gente muy buena que se dedica a ver por los demás y no los tenta y calladamente hace el bien. Y tampoco reconocemos que estamos rodeados de bondad al mismo tiempo. Ahora, le ha tocado a Naila Norvin trabajar con usted. Yo no sé qué tan nerviosa se ponga trabajando con un actor y con un director de teatro. ¿Cómo ha sido el trabajo que han hecho con Naila y usted para poder...? Magnífico. Ahora, esas preguntas que hace, pues hácelas a ella, no a mí. Yo no sé. Yo intento ser un colega y me parece una espléndida actriz y una maravillosa compañera. Y el teatro se trata de que hay que hacerlo juntos. El teatro se crea con los demás, ¿no? Nadie hace teatro solo. Ahora, ¿cómo ha sido? Tiene dos hijos que son actores, que es Pedro de Tavira y José María de Tavira. ¿Cómo es su relación con ellos en plan personal, en platicar estos temas, y en plan profesional? Bueno, son cosas muy, muy distintas. Ellos crecieron pues en los desahogos de los teatros y en los camerinos, porque los dos son hijos de actrices y el papá director y esto. Y entonces, bueno, para ellos nuestra vida, porque la gente no se da cuenta de cuánto exige, ¿no? El teatro lo pide todo y toda la vida. Y yo creo, a mí me parecen admirables mis hijos, porque vivieron en este clima de exigencia del teatro, tanto por parte de su madre como de su padre. Ahora, pues para ellos, pues el teatro era
era una morada, un lugar en el que habitar muy normalmente, lo que no quiere decir que por ello necesariamente tendrían que dedicarse a esto. Pero vamos, aprendieron a caminar en un escenario. Yo una vez estaba dando notas después de un ensayo. Teníamos a Julián, mi hijo, que iba en carreola y de pronto se distraen los actores porque volteo y veo que empieza a dar los primeros pasos de su vida en el escenario. Bueno, pues esos son mis hijos. Yo creo que no debe haber sido fácil, ¿no? Pero bueno, así fue. Alguna ganancia debía tener, ¿no? Porque resultaron espléndidos actores. Ellos estudiaron por su cuenta, ¿no? Yo no fui su maestro, he sido maestro de muchísimos actores y actrices durante muchísimos años, digamos que cientos o miles de discípulos de actuación he tenido, pero no de mis hijos. Entonces yo, cuando los veo, pues los admiro profundamente, me parecen buenísimos actores. Y entonces, pues cuando voy a verlos, yo no quepo en la puerta a la salida, de lo orgulloso que me siento de ver qué buenos son, ¿no? Y ahora me toca un insólito privilegio, que es trabajar con Pedro, ¿no? Sí he trabajado con los tres, he trabajado, Julián es director. Director, sí. Pero sí he trabajado como director, tanto con José María varias veces, como con Pedro también varias veces, pero no como colegas en la escena. Y para usted, ¿cuál ha sido el mayor reconocimiento o el mayor premio? Porque está por recibir el premio de Ramón López Velarde 2024 al teatro. ¿Es todavía importante recibir premios, recibir reconocimientos? ¿O cuál siente usted que ha sido el mayor reconocimiento que ha tenido hasta ahora? Bueno, todos queremos ser reconocidos. No creo que haya nadie, y menos un artista que no aspire a ser reconocido o a ser recibido, que es una mejor manera de decir de qué reconocimiento se trata. Yo pienso que quienes hacemos teatro, todos los que hacemos teatro, estamos buscando a alguien, estamos buscando a un espectador y no vamos a descansar hasta encontrarlo. Recibir, por lo tanto, o premios, yo lo entiendo como eso, como el cumplimiento de una aspiración, fundamentalmente como artista, de lo que uno ha creado como obra. Pero en el caso del reconocimiento a un hombre de teatro como a mí, yo no puedo entenderlo sino como un homenaje al teatro. Es decir, ¿por qué? Porque nadie hace teatro solo, ¿no? Entonces, lo que se está reconociendo en mi nombre es la obra de muchos, a quienes debo yo la gracia del teatro. Esos reconocimientos, por ejemplo, que mencionas, pues tiene que ver con una aventura que fue el intento de escenificar La suave patria del poeta López Velarde, y que me llevó a la creación de un espectáculo insólito que mientras lo hacíamos no pensábamos la trascendencia que podía tener, pero que sin duda yo no habría conseguido si no me pongo a la aventura con las actrices y los actores, porque no es una obra de teatro. ¿Cómo se hace esto? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué suscita? ¿A dónde va? Y entonces viene todo un proceso de riesgo otra vez, de aventura, de permitir
que se suscite aquello que inspira de pronto una afirmación maravillosa del poeta, pero eso después llevarlo a donde tiene que ser llevado, lo que es teatro, que es el teatro es lo que le sucede a alguien. Por eso es el arte de la persona, es el arte, el quehacer del teatro es crear personajes. A los grandes dramaturgos los admiramos por la creación de sus personajes, sus grandes personajes. Es el arte de la persona, y el arte del actor y de la actriz es personificar. Entonces, bueno, un poema que es la voz íntima, aun cuando tenga estas resonancias épicas con sordina, como dice el propio poeta, es decir, cómo se hace escena, pues lo primero que hay que hacer es encontrar a sus personajes. Y esos personajes pues pertenecen a ese mundo belardiano, prodigioso, y ahí están esa Fuensanta, ahí están esa Genoveva, ahí está el galán Contrito, en fin. Y entonces eso lo fuimos construyendo juntos y dio lugar a un maravilloso espectáculo que yo pensaba que no iba a pasar de 3 fines de semana en Casa del Lago, y duró años y nos llevó a la Olimpiada Cultural de Los Ángeles, y luego con esa obra también nos tocó participar en el primer Festival de las Américas en Montreal y ganarnos el premio a la mejor puesta en escena con un jurado internacional muy impresionante. Entonces, un regalo enorme. Otras obras han sido más difíciles, pero donde voy viendo de todo este rodeo a tu pregunta concreta, ¿dónde está el reconocimiento más pleno a este intento, a esta búsqueda, a esta aventura? Y está en algo que no nos es permitido saber, sino muy rara vez. Y es aquello que queda de lo que hacemos en el espectador. Porque mira, pues un pintor pinta, ahí están sus cuadros, aquí están sus cuadros. Un cineasta, pues aquí están las películas. El compositor, aquí están las partituras. El poeta, pues aquí están los libros. Pero el hombre de teatro crea una obra que se cumple y es efímera y se desvanece. Es pura actualidad. Entonces, pues no, yo no puedo llegar como los cineastas que llegan con sus rollos y dicen, aquí están mis obras. ¿Dónde están mis obras? Porque hay obras y quedan en algún lado. Y ahí donde las personas del teatro y de la escena dejamos la obra, es en el sistema nervioso del espectador, en su huella anémica, en aquello que les pasó y cambió su vida, pero no lo sabremos, sino rara vez. Pero pasa alguna vez y entonces te asombras y te das cuenta. Yo recuerdo alguna vez en un aeropuerto de alguna ciudad del interior que de pronto se me acerca una persona y me dice, perdón, usted es Luis de Tavira, que me dice, nunca pensé que me lo encontraría, pero yo quisiera decirle que yo fui un espectador de un espectáculo que había hecho yo 30 años atrás y quisiera decirle nada más que ver esa obra cambió mi vida para siempre y la traigo conmigo siempre. Buenas noches, y se fue. Bueno, ese es el reconocimiento. Es decir, uy, qué barbaridad cuando te has dado de pronto esa confidencia. Y entonces te das cuenta de que no, en cambio, no nos es dado saber qué le pasa a la gente con la obra que ya es suya y que se la lleva a su vida. Y pues nosotros conservamos alguna fotografía, alguna reseña. El libreto. Por supuesto, y
y ahora se hacen videos y lo que sea, pero en el video está todo lo que está ahí menos lo esencial. Lo esencial es imposible de pasar a un video o a una película. Por eso decía yo que la diferencia con una extraordinaria película como la que hablábamos y la escena, pues es esto que te digo ahora. Yo no sé, lo sospecho, que el padre deja en el corazón de las personas algo importante, sí lo alcanzo a percibir. De una manera muy particular que rara vez sucede con tanta fuerza. Y entonces, pues sí, te decía, uno está buscando un espectador y a veces no sabe uno que ya lo encontró o que a lo mejor se trata de que el espectador te encuentre a ti. Eso es, y para que el espectador lo encuentre a usted, díganos en qué teatro están, cuántas funciones, cómo los podemos ir a ver. Estamos en el Teatro Fernando Soler, en el Centro Cultural Manolo Fábregas, en la colonia San Rafael. Estamos dando funciones los viernes, el sábado 2 funciones y los domingos. Los viernes es a las 8:30, los sábados es a las 6 y las 8:30 y los domingos a las 6. Y pues ahí estamos y los invitamos a que nos acompañen y se acerquen a vivir esta experiencia que vale la pena. Maestro, ¿algo que quiera agregar? Gracias. No, gracias a usted por darse el tiempo de venir y de verdad muy honrada de tenerlo en casa. Al contrario, gracias por tu hospitalidad. Gracias, maestro, y gracias a ustedes por recibirnos ahí. ¿Dónde está? No se olviden, el padre, el maestro Luis de Tavira, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Morita Digital.